A partir de hoy voy a ser la voz y la imagen de historias que merecen ser escuchadas. Por eso si eres tú o conoces a alguien que quiera contar alguna de estas historias, aquí te dejo mi correo. Todas las historias son 100% anónimas. Siempre se contarán con amor, respeto y valentía, porque aquí somos mujeres que se transforman. Ustedes ya me conocen. Lo que muchos no saben es que hubo una mujer que fue profundamente herida por alguien que debía protegerla. Hoy será ella quien cuente su historia, no con su voz, con la mía. La contaré con amor, con valentía y con el respeto que merece una historia como esta, porque este espacio no busca revivir el dolor, busca demostrar que incluso después de las noches más oscuras es posible volver a encontrar la luz. Esta es su historia y quizás también sea un poco la de alguien que hoy nos está escuchando. Desde muy pequeña aprendió que había silencios que parecían imposibles de romper. Mientras otros niños descubrían el mundo con tranquilidad, ella aprendía a convivir con el miedo, la confusión y preguntas para las que nadie parecía tener respuestas. Ella vivía con su familia. Era una familia grande. Vivían en el campo y tenía aproximadamente 3 años cuando empezó su pesadilla. Ella cuenta que, aunque sus recuerdos son un poco confusos en este momento, sabe que no vivió una niñez normal como la que otros vivían. ¿Por qué? Porque ya estaba empezando a vivir cosas de adultos que con el tiempo fue entendiendo. Ella jugaba en esa finca con las gallinas, iban a recoger café y hacían muchas cosas de las que hacían en una finca, pero tenía muchos adultos a su alrededor, adultos que debían protegerla, y uno de ellos fue quien más daño le hizo. Desde su corta edad y hasta los 11 años, aprendió a sonreír cuando incluso por dentro todo le dolía, a convencerse de que seguir adelante significaba guardar silencio, que era lo correcto porque nada de lo que pasaba podía decírselo a nadie, o por miedo a que nadie le creyera. Pasaron los años, ella creció, estudió, trabajó y cumplió todas sus metas. Y desde afuera muchos pensaban que todo estaba bien, pero las heridas que nunca se nombran no desaparecen. Solo aprendí a esconderse en el licor, en la fiesta, en las amistades y en una vida superficial, en una vida donde nada doliera. Un día entendió que esta historia no podría seguirse convirtiendo en su identidad, porque esta historia casi termina con su vida. Una vida de la cual no estaba orgullosa, una vida de la cual no quería saber, porque tenía rencor con su familia, con las personas que no la protegieron, con Dios, estaba peleada con todo el mundo. Uno de esos días donde sintió que su vida ya no tenía retorno, que su vida ya no valía la pena, o que simplemente se preguntaba, ¿para qué vivir si esto era lo único que iba a pasar siempre? Empezó su camino de transformación. Fue lento, incompleto muchas veces, pero profundamente transformador. Descubrió que la resiliencia no consiste en olvidar, consiste en dejar de permitir que el pasado siga escribiendo su presente. Poco a poco recuperó algo que había perdido hacía muchos años, su voz, su seguridad y lo más importante, a su familia. Cuando recuperó su voz, también encontró sus alas. Hoy ya no vive desde el miedo, vive desde la verdad. Una verdad incómoda para muchos, pero transformadora y reveladora para ella, porque comprendió que aquello que intentó apagar su luz terminó convirtiéndose con el paso del tiempo en el impulso para abrir sus alas y empezar a vivir en voz alta. Y si hoy alguien necesita escuchar que sí es posible volver a empezar, que estas palabras le recuerden algo muy importante. Lo que ocurrió forma parte de la historia, pero nunca definirá el valor de quien decidió seguir viviendo. Hay muchas personas que todos los días pasan por esa misma situación. Que tú no lo estés viviendo no quiere decir que eso no exista. Creo que la parte más difícil es que estas personas encuentren con quien hablar de estos temas, sin miedo a ser juzgados, sin miedo a que se sientan rechazados, porque es una persona que se va a sentir en desventaja con la sociedad. Va a sentir rechazo hacia ella misma y hacia los otros. Va a tener rechazo hacia su vida, a su familia, hacia sus amigos, porque no se siente digna y merecedora de todo lo que tiene hasta el momento. Y se va a empezar a cuestionar muchas cosas. ¿Por qué si Dios existe, dejó que pasara eso? ¿Por qué si mi familia debe protegerme, dejó que pasara eso? Y un montón de cosas que realmente, si nos quedamos en esa historia del pasado, no nos van a permitir avanzar.
Pienso que no hay una manera correcta de decir cómo superar esto que pasa, cómo sanarlo, pero sí una manera de transitarlo diferente, cómo empezar a cambiar y a vivir nuestra historia en libertad, en transformación y que todo ese dolor se transforme en la fuerza para salir adelante. En la historia que acabamos de leer, ella dice que salió adelante, cumplió sus sueños, sus metas y seguramente en este momento es una persona exitosa, sigue en un proceso de sanación y transformación, pero todo esto lo consiguió gracias a expresar y contar su mensaje, porque sabe que ella no es la única que lo ha vivido. Así que a través de su historia acompaña a muchas y a muchos que nos están viendo el día de hoy para que se atrevan a contarnos su historia de transformación. Aquí no vamos a hablar de cómo vamos a evitar, aquí no vamos a hablar de eso es lo que se debe hacer, los pasos que debemos seguir para que estas situaciones no vuelvan a pasar. Pero sí me parece que es importante prevenir. ¿Y cómo podemos prevenir? Hablando de todos esos temas, dándole la confianza a nuestros hijos, a nuestros niños, teniendo la confianza en nosotros mismos de pararnos frente al espejo y decir, a mí me pasó esto, físico, psicológico, en cualquier momento de mi vida y enfrentarlo con valentía. Para de esta manera restarle el poder a esa historia y empezar a escribir una historia diferente. Gracias a la persona que nos envía su historia nos damos cuenta que acompañar es muy importante. Así que si hay una persona que está pasando por esta situación, sabes de alguien que ha vivido esta misma historia como la que acabamos de escuchar, entonces es súper importante que estemos ahí presentes, que no juzguemos, que no le restemos importancia, que no minimicemos sus emociones o sus sentimientos, porque cada palabra suma, cada palabra cuenta y todos tenemos historias que realmente vale la pena ser escuchadas y no sabemos en qué momento podemos ser esa luz en la oscuridad para alguien. Ustedes ya me conocen, pero lo que no conocen son las miles de historias de hombres y mujeres que han pasado por estas situaciones y que hasta el día de hoy, a través de mí, van a empezar a contar sus historias de transformación. Quizás durante todo este espacio pensaste que esta era la historia de alguien más, pero esta historia también es la mía. Y es ese abrazo que le comparto a muchas mujeres que en algún momento no han sido capaces de salir a contar su historia, de levantar su voz, de abrir sus alas y de vivir con libertad una nueva vida, un nuevo presente y una nueva transformación. Gracias por ser parte de estas historias, nos vemos en el próximo espacio y estoy segura que estas historias van a ser un antes y un después en la vida de muchas y de muchos. Abrazos.